Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 11 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, del Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre los esfuerzos que un grupo de jóvenes, compañeras y compañeros, desplegó para mantener viva y organizada la militancia socialista durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. Compromiso que los llevó incluso a morir de manera trágica pero heroica a la vez. Abordaremos también las distintas iniciativas que desde el exilio y no exento de polémicas, diversos dirigentes socialistas desarrollaron para articular el combate al régimen de Pinochet a mediados de los 70. Y para eso en el capítulo de hoy nos acompaña Cristian Pérez, compañero autor del libro La vida con otro nombre, el Partido Socialista en la clandestinidad 1973-1979, editado por Editorial Catalonia en el 2021, y también mi compañero, amigo y colaborador del Instituto Igualdad, Francisco Melo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por estar con nosotros en el capítulo de hoy. Hola Hola Nico. Nicolás, buenas noches. Hola Francisco. Hacía tiempo que no nos veíamos para hablar. Yo feliz, muchas gracias por convidarme a este programa, a la Memoria Socialista. Así que a su disposición para conversar lo que ustedes quieran. Muchas gracias, compañero. Conversemos. Me gustaría preguntarle sobre cómo nace este libro, un libro que tiene un título muy, muy emotivo, muy representativo. Me gustaría preguntarle cómo fue el proceso de investigación, cuál fue la motivación suya y preguntarle por el trabajo de campo. Y ahí quizás como una pregunta más desde el oficio. eh, Sus sensaciones, cuando le tocó entrevistar, recoger los testimonios. Me imagino que llegó a usted a información que seguramente no había sido transmitida en otro contexto. Hay una responsabilidad, por tanto, ahí como investigador y escritor. Así que me gustaría que partiéramos por eso. Bueno, una primera cuestión, quiero pedirle un poco disculpas a quienes escuchen y vean el programa porque estoy con la voz un poco tocada, tuve que dar clases hoy día, bastantes. Y además la primavera está con algo de lluvia, no me ha tratado muy bien. Pero de todas maneras vamos a tratar de conversar y de hacerlo lo mejor posible. Mira, yo creo que la vida con otro nombre es un libro que tiene una larga historia, que no empieza poco antes de que se escribiera, sino muchas décadas atrás, o no sé si muchas décadas atrás, pero harto tiempo atrás. Yo creo que en Putaendo, cuando en la casa de Javier de la Fuente, un gran cuadro socialista ya fallecido, que había trabajado en los años 70 en el partido y después en la clandestinidad, empezó a decir que bueno, que habían cosas que se debían escribir y que bueno, ¿por qué no lo hacía? Qué sé yo, y me empezó a dar su testimonio, su relato sobre algunos hechos. Y cuando él falleció, de algún modo como que me propuse escribir, escribir algo, no necesariamente un libro, pero escribir algo sobre esas historias, sobre las historias que él me había contado, bueno, y otras. Y entonces fui recopilando datos, antecedentes, haciendo contacto. Tenía también, me había quedado o sea, no me había quedado, sino que había ido con el tiempo consiguiendo un archivo de documentos un poco antes de lo que el partido publicó. Yo tenía bastantes documentos y estaban por ahí, los militantes me regalaban, qué sé yo, y los guardaba. Hasta que con un proyecto de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Periodismo, decidí formularlo ya como un proyecto y ponerme a trabajar en serio en esa investigación. El objetivo era mostrar un poco, porque se habían escrito cosas y se van a seguir escribiendo, algunas más académicas, y yo no tenía la pretensión de escribir un libro académico. Tenía la pretensión de escribir una historia que se contara simple, que llegara a todos, que fuera fácil de leer, que no fuera conocida solo en los círculos de los historiadores, que son muy interesantes pero muy restrictivos.
son pocas personas en el mundo que leen eso. Entonces no era ese mi objetivo. Yo quería un libro que ojalá llegara a muchas personas y ojalá llegara a personas no solo del ámbito socialista, del partido y de los grupos que existen y de la periferia socialista, sino que llegara a la gente común y silvestre, especialmente a mis alumnos, a la gente joven. Entonces lo trabajé así, por eso está escrito de ese modo. Por eso no tiene, como te digo, una pretensión de lanzar tesis, hipótesis, sino que cuenta un relato que, como bien sabe Francisco, los historiadores no hacemos un relato. Construimos una historia en nuestro cerebro y la escribimos. Y eso es lo que es. Esa era la pretensión. Y ya que me preguntaste, porque alguien me decía ayer en el fin de semana en Ovalle, siguiendo otra investigación, ¿no? Que esta vez no tiene que ver con el Partido Socialista. Me decía, me preguntaba si el título del nombre lo había puesto yo. Y generalmente los títulos de esos libros no los coloca uno, sino los editores. Pero esta vez sí fue mío. Y era eh, La vida con otro nombre, porque el libro relata una época donde los socialistas y la izquierda en general, para hacer política y sobrevivir, tuvieron que cambiar el nombre, usar otra identificación, como una manera de tratar de esquivar la represión. Bien sabemos cómo fue eso, ¿no? Que algunos pudieron y otros lamentablemente no. Pero para vivir, para sobrevivir, había que cambiar el nombre. Por eso el libro se llama así. Compañero, yo lo sigo en alguna red social, no vamos a decir cuál, pero lo veo a usted constantemente compartiendo en distintos lugares del país, con distintos compañeros. Usted constantemente está visitando a compañeros, recogiendo historias. En el fondo, es una tarea permanente que pareciera nunca acabar, porque siempre hay algo que decir respecto a la historia. Mira, yo soy un militante bastante disciplinado de la organización, desde joven, desde niño, diría yo, de casi de adolescente. Pero nunca, no sé por qué, nunca tuve nunca he tenido, he sentido que puedo ser un líder. Entonces nunca he intentado, pensado siquiera en que puedo ser como un dirigente del partido. Entonces mi forma de aportar a la lucha, digamos, es escribir estas historias, compartirlas y hacer educación política donde se pueda, eh, ir, contarles a la gente, contarles a los militantes y ojalá a los jóvenes de estas historias y otras. Entonces lo veo como una contribución al socialismo, que es mi contribución al socialismo. No sé si será buena, poca, mucha, pero es lo que hago, lo hago de corazón. Y por eso desde donde me invitan trato de ir. A veces uno no es tan fácil porque tengo que dar clases y eso no me las perdona, pero en la medida que se pueda, sí voy y comparto con la gente, no solo para preguntarles sobre ellos, sobre su vida, sino también para entregar un poco de conocimientos, un poco de ideas que ayuden a construir una mejor organización, un mejor partido, a tener una mayor importancia en la política nacional. Entonces, para resumirte, lo veo así, digamos. O sea, cuando a mí me preguntan si voy a ir a hacer un puerta a puerta, yo digo no voy a ir. No me nace, no es que sea flojo, sino es que, no sé, no hay que decirle a las personas, pero si me dicen, compañero, ¿usted puede ir a Calama en tal fecha? Y yo le digo, mira, yo sí, voy a tratar de ir. Y voy, a veces por el día, a veces por una noche, bueno. Así, esa es mi forma de aportar. Muy bien. Bueno, conversemos a hablar de historia ya. En el capítulo anterior con la compañera Fidelma conversamos sobre el día 11 de septiembre, sobre la frustración, sobre la resistencia que tuvo el partido. Cuéntanos un poco, Francisco, tu perspectiva sobre eso, sobre esta resistencia que
se radicó fundamentalmente en lo que en ese tiempo era la zona sur de la ciudad, hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Compañeros perdieron la vida, y luego de eso la represión entró de lleno y el partido pareciera haberse desarticulado. Los principales dirigentes tuvieron que pasar a la clandestinidad, algunos salieron, otros se quedaron, y de ahí en el fondo el partido tiene una tarea que es muy difícil. Hola Nico, gracias. También saludo la oportunidad de saludar a Cristian. Siempre ha sido súper interesante conversar con él. Hace muchos años, la verdad, ya mucho tiempo que nos ubicamos, que hemos tenido una relación muy fraterna. Y valorar también su aporte, la verdad no es menor, es un aporte muy importante porque si uno revisa un poco las creaciones bibliográficas, la bibliografía que hay en el último tiempo sobre la izquierda en dictadura y sobre la izquierda en general, la del socialismo en general está un poco apartada del primer lugar, ¿cierto? Y de alguna forma este rol que hace Christian de aportar tanto su capacidad intelectual, pero también de hacerla legible, leíble, abordable, creo que es una cuestión que hace mucho tiempo no pasaba, por tanto, ahí todas las loas y flores a su rol, a su trabajo, porque además nos aproxima en varias líneas. Yo, aquí estamos hablando de este libro puntual, pero no sé, yo la primera vez que leí algo tuyo fue o una de las primeras, Vidas Revolucionarias, por ejemplo. Y creo que ese libro en particular también trata de este contexto y además es súper importante porque aborda ciertas cosas desde la violencia política y otras temáticas que en general al socialismo chileno tampoco se le trata mucho. Así que creo que las distintas dimensiones del socialismo chileno creo que están presentes también en la obra de Cristian Pérez. Por tanto, creo que es absolutamente recomendable y absolutamente imprescindible para cualquier persona que quiera aproximarse desde este punto de vista a la historia del socialismo chileno. Dicho eso, septiembre del 73 es un periodo muy especial, muy potente. A mí me ha tocado el último tiempo revisar algunos datos y creo que son de verdad increíbles. O sea, el Chile de ese entonces, el ingreso de personas al servicio médico legal, a la morgue, hasta agosto del 73, era de 9 personas por día, a la morgue directamente. Después del 11 de septiembre, entre el 11 de septiembre y el 30 de septiembre del 73, este aumentó a sobre 27 personas por día, en promedio. Así, brutal, o sea, lo estoy diciendo así, con un dato así de fuerte. Pasamos de tener 200 y tantas personas fallecidas en un mes a 500 y tantas personas solo en septiembre. Eso es y la mayoría, 400 y tantas personas, están hoy día, se comprende que son por causa de violación a los derechos humanos, o sea, en solo un mes. Por tanto, el primer periodo de la dictadura, el primer trimestre de la dictadura y después los próximos 2 años, que son el 74 y 75, son un periodo muy complejo, es muy duro. Y en particular, como lo sabemos, fue muy duro con los dos principales partidos de la izquierda chilena, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, y también con aquellos actores que eran más activos y que iban en la primera posición en el enfrentamiento sobre ella, que es también el MIR, ¿cierto? En su tesis del MIR nos asila y otras cosas más, también generan que muchas personas se enfrenten a la dictadura directamente y genera una situación de mucha violencia sobre ellos. Y en el caso del PS, desde el 11 de septiembre, como bien tú comentabas, Nico, hubo algunos enfrentamientos. El PS estaba vinculado al GAP totalmente, con muchos de sus militantes. Durante estos días se conmemoraron también 50 años del fallecimiento, ¿cierto?, de Arnoldo Camus, ¿cierto?, un encargado máximo del frente interno del partido. Y así sucesivamente. Recordar que Carlos Altamirano logra salir a finales de ese año, después de un tiempo largo de clandestinidad, una clandestinidad muy precaria, ¿cierto? Él mismo lo recuerda tanto en su memoria trabajadas con Gabriel Salazar, como también con las conversaciones que hizo con Patricia Politzer hace muchos años atrás. Logra aparecer el 1 de enero en La Habana, Cuba, ¿cierto?, del año 74, y si mal no recuerdo, el Partido Socialista recién saca un documento, no sé si tiene carácter de muy público, pero que de su comisión política en noviembre del 73, pero es lejos el documento de marzo, ¿cierto?, del 74, aquel que expresa una primera
instancia de que el Partido Socialista está en reorganización, pero en particular porque además los jóvenes socialistas son los que están en cargo de esta reorganización, ¿cierto? Que está detrás ahí, bueno, Carlos Lorca, Ricardo Lagos Salinas, y como primera línea Ezequiel Ponce, ¿cierto? Que él es el número 2 del PS en este periodo, pero en la clandestinidad es el número 1, y que además es dirigente portuario, ¿cierto? De la CUT. Por tanto, entre comillas, era el viejo de esa dirección clandestina del PS, un hombre, si mal no recuerdo, de 38, 39 años, junto a Carlos Lorca, que obtenía un poquito más. Carlos Lorca, al momento de fallecer, tenía un año menos que yo, 2 años menos que yo, por tanto, que ahora ya estoy un poco más viejo. Pero este es el mundo que el socialismo se está reorganizando cuando hay una enorme represión frente a las direcciones regionales del Partido Socialista, a las seccionales del Partido Socialista, y en este proceso en que yo voy comentando, además, se constituye justamente el documento de marzo, que además dinamiza la discusión interna del Partido Socialista, ¿cierto? Yo siempre lo he visto como un elemento constitutivo no solamente de la autocrítica del Partido Socialista frente a su desempeño en la Unidad Popular, también frente a su propia historia, frente a su propio derrotero, y que a la vez también dinamizó el faccionalismo histórico del partido. O sea, gracias a ese documento aparecen muchas otras tendencias, o sea, de respuesta, de reacción, que es muy potente. O sea, yo creo que sin documento de marzo es difícil comprender la historia posterior del PS. No necesariamente por su capacidad intelectual, que es cuestión que a mucha gente le coloca mucho peso como a su peso soporte teórico, intelectual. Yo creo que es por sobre todas las cosas porque coloca muchos puntos en la I que genera un debate interno, además de una intensidad en el faccionalismo del partido, sino que y que además permite concatenar distintas situaciones que van generando la historia clandestina del Partido Socialista, al menos en su primera etapa, que es entre el 73 y el 79 hasta la ruptura del PS. Así que es un periodo muy intenso de debate, en las condiciones del debate también, o sea, es una condición muy compleja para ellos, y también de mucha resistencia en lo posible, en un contexto en que son, como decía bien, cayeron muchas direcciones regionales, la dirección nacional del partido se ve desmada, y que este grupo de jóvenes socialistas comandados por Ezequiel Ponce empiezan a reorganizar el Partido Socialista en un grupo que además proviene del Comité Central, lo que queda del Comité Central elegido en La Serena en 1971, y que después, bueno, como comentaba al final, emergieron otras tendencias o facciones, como le queramos decir, que bueno, yo creo que ahí Cristian nos va a comentar un poco más sobre ellas. Eso, Nicolás. Muchas gracias, Francisco. Sí, pues así es. Vamos a preguntarle a Cristian que nos cuente ya con más detalle de qué manera se conforma esta dirección clandestina. Francisco adelantó ya la relevancia de figuras como, por ejemplo, Arnoldo Camus, que él fallece en septiembre, a fines de septiembre del 73. Lo toman, entiendo que lo detienen en la calle y él se libera del vehículo y lo balean ahí, y él tenía una importancia muy, muy, muy relevante como en la logística y en todo lo que tenía que ver con la red de apoyo del Partido Socialista, precisamente en un contexto como el del golpe. Entonces su pérdida fue muy importante. Y luego emerge la figura de Ezequiel Ponce, que era un obrero portuario que se hace cargo de esta unidad del frente interno, que se le llamaba. Y él también era una persona de Valparaíso, muy de clase, había trabajado en varias cosas, y Altamirano le manda una carta, incluso que está reproducida en el libro de Cristian, en que le dice, esto es textual, dice: hoy como ayer, confío en tu recto juicio, en tu vocación socialista de toda una vida y en tu probado espíritu revolucionario. Fueron precisamente estos méritos los que me llevaron a instruir a Gustavo Ruz para designarte a ti, en mi ausencia, como responsable máximo en el interior. Te agradeceré medites sobre cada palabra y cada concepto escrito, puesto que el espacio y el tiempo son breves. Y de ahí le da una serie de consejos. Y bueno, y junto a él otras figuras como Carlos Lorca, como Michel Peña, Carolina Wiff, Ricardo Lagos Salinas, que son muy jóvenes y ellos venían de esta cultura muy del marxismo-leninismo de los 60, de la disciplina, del compromiso irrestricto, de la importancia del colectivo en la toma de decisiones.
Y eso, después de manifestarlo retóricamente durante muchos años, durante mucho tiempo, ellos lo ponen a prueba y lo practican organizando esta primera dirección clandestina en los albores de la dictadura. Bueno, ustedes tienen mucha razón. El golpe fue, como lo digo siempre, fue demoledor para el partido, bueno, para toda la izquierda, pero especialmente para el Partido Socialista, que no tenía una cultura y una preparación para trabajar en la ilegalidad. Y en esas circunstancias, con con direcciones regionales, comunales, provinciales totalmente aniquiladas, detenidas, neutralizadas, diría que es el término exacto, y con una dirección central en imposibilidad de operar. Es decir, Carlos Altamirano no tenía ninguna posibilidad de dirigir el partido, ni Adonis Sepúlveda, ni siquiera Rolando Calderón, porque era gente muy conocida. Hernán del Canto, era difícil que ellos pudieran trabajar en la clandestinidad porque eran conocidos, era difícil mantenerlos, no habían lugares, había que destinar muchas personas para proteger. Entonces, en ese marco, en un marco de destrucción, de desbandada, de no saber muy bien qué está pasando, de escasez de información, surgen dos cuestiones que son fundamentales, creo yo, o dos o tres. Una primera es que había un grupo de personas que habían ido a estudiar a la Unión Soviética, a la escuela de Komsomol, que habían sido enviadas por la dirección de Lorca en 2 oleadas. Y esas personas, además de estudiar los clásicos del marxismo y tener cierta formación política, también obtuvieron ciertos elementos del trabajo conspirativo, que en este caso se aplica al trabajo clandestino, es decir, ciertas normas, a ciertos conceptos. No eran expertos ni mucho menos, pero sí habían adquirido ciertos conceptos. Y a esto se unía el que el partido desde el año 71 había constituido un frente interno que, como bien han dicho ustedes, dirigía Ezequiel Ponce. Y tenía personas, diría yo, clandestinas, núcleos clandestinos, personas poco conocidas de la organización central a lo largo del país. Y esos contactos, en su mayoría, los manejaba Ezequiel Ponce y su gente y su grupo, que era el jefe del Frente Interno. Entonces, a esto también se unían dos elementos que van a ser vitales. Uno lo mencionaron, que es el grupo que dirigía a nuestro querido Agustín, o el tío Agustín, como le decían, Arnoldo Camus, que había sido el jefe de una de las estructuras de la Comisión de Defensa, que era el aparato militar, que es el grupo que bajo sus órdenes y con la participación de varios miembros de la Comisión Política combatió en la zona sur de Santiago ese día. Al terminar los combates de ese día, Ezequiel retiró las armas y entregó contactos, puntos, y por lo tanto quedó allí un grupo de personas con capacidad de contactarse. Y en los días posteriores, Agustín o Arnoldo se dedicó a eso, a buscar casas, a buscar contactos, enlaces, llamó personas con el fin de socorrer a otros dirigentes del partido, a otras personas que no tenían dónde ocultarse, no tenían ninguna infra. Entonces, pasan esos días y es porque él tiene esa capacidad, porque cuenta con algunas personas y cuenta con algunos recursos en términos de casas, de ese tipo de cosas. Y también a esto se une otro aparato, que era un aparato que tenía otras funciones, que era el aparato de inteligencia, de contrainteligencia. Inteligencia y contrainteligencia que formaba, que dependía del partido, de la Comisión Política y de la Presidencia de la República. Yo no voy a dar el nombre de la persona voy a dar el nombre de la persona que lo dirigía porque falleció y que es público y conocido, que
se le conocía como Máximo, esa era su chapa, un médico. Ricardo Pincheira era su nombre real. Pero él desaparece de la moneda ese día, está con el presidente Allende, cumple la misión y desaparece en ese grupo. Lo encontraron después su resto en el patio 29, muchos años después. Pero su segundo de a bordo, que es que puede ser en la orgánica socialista conocido, pero como esto llega a cualquier lugar y él no me ha autorizado, ni ha autorizado, ni nunca lo ha comentado, a entregar su nombre, entonces no lo voy a dar. Pero sí, ese aparato en los primeros días después del golpe tuvo una gran importancia, porque a pesar de que cayeron muchos de sus miembros los primeros días, siguieron manteniendo una estructura. Siguieron manteniendo estructura, casas, autos y algunas otras cosas. Y eso hizo posible que con esa infraestructura se armara la primera dirección clandestina en términos de local. Ellos lograron colocar llevar a las personas a un determinado lugar para que pudiera formarse la primera dirección, que quedó, como ustedes bien saben, pero que no es al azar, que quizás sea lo interesante. Pues todos sabemos que estaba Ezequiel, que estaba Carlos, que estaba Ariel, bueno, pero no es tan al azar, porque Ezequiel era el hombre, a él le correspondía, porque era el único, creo yo, que podía trabajar en esas condiciones. Porque era el único que tenía contacto, y tenía algo había quedado, alguna casa por allí, algún departamento, no sé, un compañero que no conocían, una señora que tampoco conocía. Y por eso le corresponde a él. O sea, si hay alguien que puede trabajar en la clandestinidad, Ezequiel. De Ezequiel por el partido. Y por la juventud, ahí creo que le correspondía al jefe del Frente Interno de la Juventud, que era Luis Lorca. Pero desconozco las razones por las que asumió Carlos y no Luis. Pero también les correspondía. Y el resto es, bueno, ustedes saben, Gustavo y algunos otros miembros que eran poco conocidos o menos conocidos que los otros, que podían y estaban en condiciones de actuar. Con un equipo de apoyo proporcionado por los jóvenes que yo comenté al principio, por estos muchachos que habían enviado Carlos a escuelas de Komsomol en gran medida, a que eran estudiantes, que estaban en las universidades, que eran más chicos, por lo tanto mucho menos conocidos. Y esta gente, junto con otros, como por ejemplo la Carolina Wiff, que venía del equipo de inteligencia, trabajaba con Ricardo Pincheira, con ese grupo, son los que logran, o los que pueden encabezar una cierta dirección. O sea, se trata de que el partido no quede descabezado, de que se logre ir articulando una dirección, se logre tomar contacto con los regionales, con lo que quedó de los regionales en provincia, de tal manera de que con el paso del tiempo el partido pueda reestructurarse. Ese es el objetivo. Y quienes trabajan ahí son los que les comenté, muchos otros más anónimos que ni siquiera conocemos, algunos por chapa, otros, pero quienes encabezaron son más bien los que les he comentado. Se nos quedan nombres a veces muy injustos, por ejemplo, Víctor Cerega, que trabajó mucho en el documento de marzo, en fin, pero la dinámica más o menos es la que les conté. Y son vitales para esto, como para esta época, como en conclusión, los jóvenes que van a Komsomol, la estructura del frente interno que dirige Ezequiel, los restos del aparato militar y los restos del aparato de inteligencia. Eso es lo que les podría argumentar. Pero con esto termino esta parte, porque yo creo que no sería bueno que alguien se hiciera la idea de que estamos hablando ante una organización potentísima en términos de la clandestinidad, porque no es verdad. No hay nada, no quedó nada. Están así como que el día del golpe tres de los principales dirigentes están en el mismo auto y llegan a la misma casa donde el compañero Astaburuaga a San Miguel, que de casa de seguridad no tiene nada, porque
el compañero, si había alguien conocido en San Miguel, además de los hermanos Palestro, era el compañero Astaburuaga, que tiene una casa donde prácticamente funciona la JAP, y ya cuando ellos llegan a ese pasaje, a esa casa, está todo el barrio embanderado. Y la única casa que no tiene bandera es la de él, porque no saca nada con ponerla, pero todo el mundo sabe que eso se ve. Del Canto se va donde su mamá, después de eso, a cuadritas de ahí, a cuadra, y Carlos se va a otra casa, a unas cuadras por ahí, pero también al tincómetro nomás, y Adonis, el segundo hombre del partido, Adonis Sepúlveda, queda durmiendo en la calle. O sea, el primer día, el subsecretario general, la primera noche, duerme en la calle, tirado en un jardín de una casa, con la metralleta apuntando para afuera por si venían los militares. Esa era la realidad. Entonces todo lo que hicieron estos jóvenes que vamos a ver más adelante es mucho, fue mucho para partir de tan poco. Muchas gracias, Cristian. Francisco, tú lo habías adelantado ya en tu intervención anterior, pero ahora profundicemos un poco más en este documento tan trascendental que es el documento de marzo, en una época donde la circulación de ideas era fundamentalmente a través de los medios escritos, sobre todo en la izquierda. Este documento además se socializa en Chile, se socializa en el exterior de manera muy dificultosa, pero no por eso deja de ser muy polémico para el mundo socialista. Lo hemos conversado ya en alguna oportunidad, que cuando uno lee el documento completo como que da la sensación de que fue escrito por diferentes manos y lo juntaron en el fondo. Es un documento que hace un juicio muy lapidario del partido. Entiendo que Aniceto Rodríguez y Erich Nake lo catalogaron como un documento liquidacionista del partido. En una parte dice, abro comillas, dice: la derrota del pueblo y el triunfo de la alternativa contrarrevolucionaria no puede explicarse como la simple derrota militar en la resistencia directa al golpismo. La derrota política del movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas y en los instrumentos del poder institucional al alcance del gobierno. Ahí, bueno, responsabiliza fundamentalmente al partido, pero también a la Unidad Popular como coalición, en el fondo, a su incapacidad de una conducción férrea. Hay un realce de este concepto de la disciplina partidaria, de la cohesión, de la disidencia y el no acatamiento de la línea central como un problema de indisciplina en el fondo. Pero sin lugar a duda fue un documento muy importante para unificar de alguna manera la posición de un partido que se mantenía vivo a 6 meses del golpe. Sí, Nico, en buena medida creo que en tu reflexión está tal vez lo esencial, pero hay algunas cosas también que tiene de especial. El documento de marzo, bueno, fue justamente lanzado, comillas, en marzo, y fue, probablemente Cristian tiene más detalles sobre ello, pero al menos lo que yo he podido estudiarlo desde niño, creo que para mí es como un documento esencial, por tanto lo he revisado en varias ocasiones, y en varias ocasiones porque tengo una mirada también muy crítica del mismo, o sea, en general en la historia del partido, la historia más formal, oficial, no estoy hablando de los historiadores del partido, sino del relato que el Partido Socialista se ha dado sobre su propia historia y su propio proceso en lo que fue la dictadura, ocupa como un punto muy, muy relevante, y por eso es bueno preguntarse dónde está el mito del documento de marzo, o sea, como un mito fundante de la refundación también del partido en dictadura, que es una cuestión bien, bien interesante. Digo ello porque, como bien decías tú, el documento de Marce, entre ellos está Adonis Sepúlveda también, que lo trata de liquidacionista. O sea, probablemente tenga que haber sido el más crítico de todo del documento de Marzo. Yo alguna vez tuve acceso a una carta de Adonis Sepúlveda a Ezequiel Ponce y de verdad es brutal. O sea, porque Adonis Sepúlveda creo que está en la embajada de Italia, puedo estar equivocado,
pero estaba, No, o la de México, una de dos. no, De Colombia. sí, sí, de Colombia o de Ecuador, entiendo yo, Sí, bueno, y que lo visita Ricardo Lagos Salinas. Sí. claro, y le entrega el Y documento Marzo. dialoguen, sí, y dialogan ahí. Claro, justamente. Y es tan potente, o sea, lo coloco como ejemplo porque el documento Marzo no tiene solo una edición, tiene muchas ediciones. Y hay una edición definitiva que es la edición Berlín, que ya se llama, ya ni siquiera Así es documento es. Marzo, debe ser como documento de octubre del 74, porque tiene muchas versiones. Y tiene muchas versiones porque a la larga es un documento controversial, como bien dices tú. Y un documento controversial porque el partido a mucha gente le pareció que es un documento bien dicho tal vez el concepto de liquidacionista es muy brutal, pero sí se cuestionan varias cosas porque de alguna forma ataca a la especificidad que hace del Partido Socialista un partido propiamente Partido Socialista de Chile, chileno. O sea, y entre otras cosas porque se le cuestiona en cuanto a la naturaleza pluriclasista del partido, que se le cuestiona también, ¿cierto? No un partido tan esencialmente obrero, o sea, porque convengámoslo. Es un documento pensado teóricamente desde una perspectiva leninista, ¿cierto? Eh, y a su vez, se le cuestiona que también deja de lado, por ejemplo, la tesis del Frente de Trabajadores y piensa en la revolución por etapas, porque se le trata también de procomunista el documento en la reflexión. Y una cuestión también esencial de ello es que cuando se hace el pleno de abril del 75 en Cuba, ¿cierto? El documento de marzo ni siquiera es nombrado en la resolución final del Comité Central del Partido. Yo tengo el documento, por suerte, escaneado, el documento como la declaración pública del pleno del partido en Cuba, y como que de alguna forma se le agradece como a las distintas instancias que salieron documentaciones con respecto a ello, porque recuerden que después del documento de marzo, bueno, aparece un documento de respuesta de lo que se conoce como la Coordinadora Nacional de Regionales, y después hay un documento de abril, tiempo después de lo que es la Dirección para el Consenso, ¿cierto?, de los antiguos militantes rojos, y tal vez después también vamos a conversar. Pero es un documento súper importante, porque justamente, entre otras cosas, bueno, establece la tesis de que hay que hay que llevar a cabo un frente antifascista, ¿cierto? Con todos los elementos que puedan incluirse ahí, inclusive los elementos progresistas de la democracia cristiana, porque ni siquiera habla de la democracia cristiana en su conjunto, sino que aquellos elementos como democráticos de esta misma. Y, pero le entrega una potencialidad más al partido de que yo creo que de alguna forma incluso apareció este último tiempo en prensa, ¿no? O sea, es difícil decir que el PS no hizo una autocrítica. O sea, las y los socialistas le hicieron desde el día uno. Cuestión que es increíble, porque el Nico decía una cuestión así como, en este tiempo el tema de la circulación de ideas se daba a través de los documentos, pero probablemente del PS debe ser el partido que más documentos, sus militantes, generaron en este periodo. O sea, hay una cantidad impresionante de discusión que yo creo que es importante, que no se va a acabar en esta conversación. Pero yo creo que aquí lo increíble, además, también para que la gente lo imagine, es un documento que no solamente se llama documento de marzo, tú debes tener el titular por ahí, pero es al calor de la revolución, bueno, es muy largo, o sea, y se reduce en documento marzo, Sí, y además aquí está, es un documento discúlpame, que se llama Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria. claro, ¿ya? Y bueno, tiene elementos justamente que yo creo que son importantes. Frente antifascista, por tanto, el tipo de frente que se va a hacer para enfrentar a la dictadura, el tipo de partido que se requiere para enfrentar a la dictadura, ¿cierto? Que se tiene que limpiar de todas aquellas cosas que nos llevaban a la derrota política, que bien decía el Nico. Hay una reflexión, porque parte con ello, como un buen documento antiguo de la izquierda chilena y mundial, con la reflexión internacional en qué está el mundo, ¿cierto? Y en qué está en Chile en particular. O sea, es una cuestión muy potente que a veces la izquierda hoy ya lo perdió un poco de horizonte, pero en ese entonces era muy relevante. Y creo que, bueno, podríamos alegar en muchas otras cosas más, pero así ya al vuelo creo que son cosas súper interesantes y que de alguna forma, como yo digo siempre, yo creo que el documento de marzo, y lo dije antes también, es un documento dinamizador de las ideas del socialismo chileno, de su orgánica, las distintas facciones, y que hallan un camino para, bueno, lo que después la renovación socialista, el almeidismo y otros procesos. Así que yo creo que siempre es importante acercarse al documento, porque sin duda creo que es un punto demasiado alto para las condiciones que bien decía Cristian. O sea, la precariedad de la clandestinidad del socialismo chileno permitió que
pese a todo eso, las luces de una generación que eran instaladas ahí. Eso. Sí, compañero Cristian parece que quería decir algo. Obviamente le vamos a preguntar por, No, por, no, por no su... estaba levantando el Ah, dedo, ya. estaba reafirmando, como decían así, al calor de la lucha Ah, me del parece. pueblo. Bueno, pero Sí. le quiero preguntar también por su interpretación de este documento, pero en la perspectiva de que fue un documento teórico de una organización partidaria en un contexto en que se estaban reivindicando o se estaban levantando también otro tipo de orgánicas que se decían los depositarios de la elección del partido, que usted los trabaja muy bien en su libro, la coordinadora nacional de regionales, que venía del regional Cordillera en los tiempos de la UP, se articula con mucha fuerza. Y también estaba el caso, por ejemplo, este movimiento revolucionario Manuel Rodríguez, el MR2 o la Chispa también. Y tú lo nombraste, Francisco, también esta organización para el consenso, si no me equivoco. Eh, bueno, habían diferentes intentos por levantar la dirección del partido, en donde la dirección clandestina no era la única. Mira, hay muchos concuerdo con lo que ha dicho Francisco del documento de marzo. Yo me voy a referir a un solo punto del documento que me parece interesante para esta discusión, y que es el que tiene que ver con el partido que diseña el documento de marzo. Es decir, en las condiciones que se vivían en esa época, en las que vivían estos compañeros, no podían plantearse de ningún modo la revolución socialista. Estaban apenas sobreviviendo, no tenían ni para comer, ni para la micro. Entonces, la tarea de la revolución socialista es una tarea muy lejos, muy larga, muy distante. Entonces, lo que tienen que hacer es una reflexión, lo que hacen es una reflexión súper práctica. El Partido Socialista de Chile, parten de esto, no va a sobrevivir si no cambia su forma de hacer política y de organización en la clandestinidad. Este partido pato, como decía don Julio Palestro, donde cada uno hace lo que quiere, donde nadie obedece, donde todos se mandan solos y donde cada uno es una fracción en sí mismo, ese partido no tiene ninguna viabilidad en la época de la clandestinidad. El partido solo va a sobrevivir si se convierte en un partido acerado, disciplinado, y donde haya una férrea disciplina, una unidad de principios, y donde se plantee actuar coordinadamente con otras orgánicas de la izquierda. Es decir, por ejemplo, se descarta, aunque no se dice, la lucha armada. O sea, los militares son demasiado potentes, demasiado fuertes como para siquiera pensar en que se les puede derrotar militarmente. No va a ser así. Va a ser una lucha de masas, pero sobre todo va a ser la organización del partido. Ahí entonces prácticamente es como un partido de nuevo tipo, y ahí viene la gran crítica de Adonis Sepúlveda y otros. El partido sociocomunista, el partido de nuevo tipo, el partido estalinista. Pero más allá de esos calificativos, yo diría que, y cada vez me convenzo más de eso, de que fue el documento de marzo en términos de la orgánica vital para la sobrevivencia del partido. Y también diría yo, no solo porque permitió crear una organización bastante compacta, bastante acerada, pequeña, pero útil, también le permitió tener la amplitud para realizar las alianzas políticas, para conectarse sin complejos con la democracia cristiana, para reunirse con ellos, en la medida que la democracia cristiana también fue virando y fueron perdiendo posiciones en los sectores más golpistas, se dieron las condiciones para dialogar con ellos y lo hacían para construir una fuerza sindical. Entonces, en esos aspectos el documento fue vital. Yo no quiero decir aquí que fue el único, porque hubieron otros documentos que también aportaron en distintos grupos, pero de la dirección oficial, diría yo, de la dirección que continuó
la dirección del 73, el documento es realmente importante. Y además hecho en condiciones tan precarias, sin libros, sin acceso a bibliotecas, prácticamente de memoria. ah, y claro, como dicen ustedes, que yo creo que es cierto eso, nadie lo ha dicho, pero yo creo que es cierto que fueron escribiendo por partes y después probablemente, yo no tengo certeza, a lo mejor Francisco tiene algún dato que yo no. Ricardo Lagos probablemente con Carlos y tal vez otras personas como que lo sintetizaron. Eso les podría decir. Sí, que me quedo con usted, Cristian. Para hacerle una pregunta, usted en su libro habla muy detalladamente, hace un listado, habla de la primera dirección clandestina, de la segunda dirección clandestina y de la tercera dirección clandestina. Entonces, rápidamente, quisiera como preguntarle en qué consiste cada una, sus periodizaciones, o sea, estamos hablando de un espacio temporal de fines del 73 hasta probablemente el 76, en donde son más de 2 años, en donde mucha gente va circulando, la represión de la dictadura es una amenaza constante en el partido y van apareciendo nuevos nombres ahí. Bueno, sí, yo bueno, traté de hacer una periodización, ¿cómo se llama? De dividirla en periodos, más bien para cuestiones de estudio, para poder separar un poco como metodología. Lo que podemos decir sí es que hay un primer cuerpo direccional, que es el cuerpo que dirigen Ezequiel, Carlos, Ariel Mancilla, por nombrar a Ariel ahora porque fue uno de los más importantes y a veces se nos pasa se nos olvida un poco. Ese núcleo direccional dura hasta más o menos junio del año 75. Es decir, se constituye en septiembre, algunos dicen en septiembre, otros en diciembre, no tenemos certeza, al menos yo no la tengo. Pero sí, es que es seguro que es el año 73. Y dura hasta junio del 75, donde caen las principales, las personas más importantes de ese cuerpo, Ezequiel y bueno, Carlos y todo lo que nosotros conocemos. Ariel Mancilla había caído en marzo de ese año, había caído antes. Gustavo también, Ruz también había caído antes. Afortunadamente Gustavo salvó la vida porque lo detuvo la CIFA y no la DINA, y eso también un poco de suerte tuvo ahí Gustavo. Y se constituye después del 75, o sea, después de la caída de la primera dirección, un segundo grupo direccional, y estas son las cuestiones bien increíbles de nuestra historia. Y ese grupo, el dirigente más importante de ese grupo es Jaime López, que venía del antiguo grupo. O sea, tenía un cargo importante en relaciones internacionales en la primera dirección. Y en la segunda, él es el antiguo, el viejo, digamos. Por lo tanto, él tiene el liderazgo. Y este segundo cuerpo, entre los que, a ver si me acuerdo, está Iván Parvex, está Juan Carvajal, está Gregorio Navarrete, Gladys Cueva, el Negro Reyes, por nombrar, por acordarme de alguno. No, desgraciadamente en estas cosas a uno se le van los nombres. Y ese grupo dura prácticamente sin constituirse como tal, pero realizando tareas de dirección hasta fines del año 76. Perdón, hasta fines del año 75. Son como 6 meses más o menos que actúa ese grupo. Hasta varios de sus miembros caen a fines del 75 y los otros caen los primeros días de enero del 76. Y entonces se constituye una tercera dirección, donde prácticamente con personas que habían estado como ayudando a los cuerpos antiguos, a los núcleos antiguos. Habían realizado funciones de enlace, de apoyo logístico, y de un momento a otro quedaron
con la responsabilidad de tomar la dirección o dejar que todo colapsara, digamos, que se perdiera. Y en ese grupo hay varios que son relevantes y que están haciendo política hoy día, ¿no? Raúl Díaz, Ricardo Solari, ¿cómo se llama? El Patricio Barra, Eduardo Gutiérrez, Silvio Espinosa, que se integra un poquito después con Correa, con Germán Correa. Y diría yo que la persona más importante en términos de la legitimidad de este grupo direccional, estamos hablando de chicos jóvenes que no son conocidos por el exterior. Altamirano no los conoce, Sepúlveda no los conoce, muy pocos los conocen, o prácticamente nadie. Cuando Adonis Sepúlveda era miembro del Comité Central, estos muchachos ni siquiera estaban en el Comité Central de la Juventud. Así que hay una diferencia grande, enorme. Y por lo tanto, y como las comunicaciones no son como hoy día, en Berlín nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando, qué es esto, quiénes son ellos. Pero hay una persona que les va a dar la legitimidad, y que es el padre de Patricio Barra, el exdiputado que había sido diputado, había sido subsecretario general del partido durante 2 periodos, y estaba jubilado en su casa, y este señor es el que les da la legitimidad. Es decir, pueden desconocer a los otros, sí, pero no a él. Y él les dice, estos muchachos son. Esta dirección es legítima, y por lo tanto se constituye en el hombre más importante, sin duda, y él jamás está clandestino, que también son las paradojas de... ¿Querías decir algo? Albino Barra. Albino Barra. Un dirigente sindical. Que fue diputado en el año 50. Así es. Era diputado, había sido presidente, o no presidente, pero había sido uno de los importantes dirigentes de la CTC, de la Central de Trabajadores de Chile. Había tenido un cargo muy importante ahí. Había conocido a Aya de la Torre. No tenía nada que ver con los clandestinos. Era un perfil de un dirigente tradicional del Partido Socialista, un dirigente obrero, que había llegado a ser diputado y subsecretario general del... Sí, él venía de las gestiones de Raúl Ampuero y de Aniceto Rodríguez, de esa época venía. Sí. Sí, él era de los sectores guatones, por llamarlo de algún modo, del partido. No tenía mucho que ver con los helenos, con los más radicales de ese momento. Y está en su casa. O sea, él, como yo digo en el libro, creo, él se salía de la casa con los zapatos bien lustrados y de terno y se subía a un taxi que lo dejaba en el centro de Santiago, donde el equipo de Eduardo Gutiérrez lo trasladaba a los lugares de reunión. Y cuando salía del país, salía a operarse los ojos, que era cierto. O sea, estaba enfermo de la vista, tenía problemas en la vista, y tomaba un avión con el pasaporte legal y salía del país. Y claro, en Europa se le perdía a los aparatos de seguridad si que lo hubieran seguido, porque ahí quedaba en manos del aparato de seguridad del exterior del partido, entre los que participaba el Tata Moró, por ejemplo, que era uno de los más importantes y probablemente dirigido por Rolando Calderón, ese equipo también. Pero él fue el hombre, digamos. O sea, lo que le estoy diciendo, le queremos decir a la que nos van a ver, es que sí, los jóvenes sí, muchos jóvenes, pero también gente mayor. Joaquín Soto, Long Alessandri, el compañero JD de los ferroviarios, que siempre se me olvida su nombre real, Maluenda, su apellido, que en la clandestinidad era JD. Los dirigentes de los panificadores, por ejemplo, el Pelado Suárez de la Confederación Minera. O sea, todo un grupo de personas que son dirigentes sindicales y que no están en la clandestinidad. Son los que van a rearticular el partido con esta dirección que va a actuar fuerte desde el 76 hasta el 79. Eso yo creo que quizá he podido hacer más o menos un resumen. Bueno,
lamentablemente llegamos al final del programa ya. Afortunadamente pudimos hablar de todo lo que queríamos hablar y con mucho detalle además, con toda con todo el conocimiento que nos aporta Cristian. Y para cerrar, Francisco, me gustaría que conversáramos ya como una manera de introducir el próximo capítulo quizás, lo que estaba pasando en el exterior. Se ha mencionado un poco, pero ya después de 2 años y medio de haber pasado el golpe, muchos de los dirigentes más importantes del partido ya habían podido localizarse en el exilio. Berlín, del sector de la RDA, se constituyó como el centro neurálgico de la dirección, hasta donde llegaron Rolando Calderón, Niclomiro Almeida, Adonis Sepúlveda, entre otros. Inicialmente se había pensado en Cuba, pero seguramente no era lo más óptimo para la autonomía que esperaba el partido. Así que se trasladaron a la RDA. Y de ahí, desde el año 75, seguramente con el pleno de La Habana en abril, entiendo si no me equivoco, ya esta dirección en el exterior comienza a mostrarse como la orgánica legítima de la dirección del partido. Altamirano lo dijo, no se puede dirigir el partido desde una isla, camaradas. Mm, Con esa voz sí, maravillosa que tenía. sí, sin duda. Yo creo que es difícil comprender al socialismo chileno sin su parte del exilio, ¿cierto? En este periodo. O sea, probablemente a toda la izquierda, pero el PS en específico, en su proceso de circulación de ideas y además de muchas transferencias políticas desde el exterior a su propio derrotero, este es un periodo, yo creo que maravilloso, porque junto a lo que tú comentas, Nico, que es la instalación del socialismo chileno, al menos en su primer secretariado exterior, ¿cierto? En Berlín, también se le ubica otra parte importante en México, ¿cierto? En una primera instancia también algunos en Argentina, bueno, Venezuela, qué decir, o sea, la primera gran reunión de la izquierda junto a la democracia cristiana, en la clandestinidad, todo ello, es justamente en Venezuela, o sea, aquí hay una instancia bien interesante. Y todo este periodo, bueno, justamente entrega las primeras luces para lo que va a ser después la reorganización del socialismo y de la izquierda en general, con nuevas líneas políticas, nuevas líneas teóricas, reflexiones sobre lo que fue el proyecto histórico de la izquierda chilena, del movimiento popular, ¿cierto? Lo que fue probablemente la unidad popular, entre otros, sobre todo aquellos que se ubicaban en Italia, ¿cierto? O sea, ese grupo que está en Italia, que no solamente son socialistas del PS, sino que también aquellos del MAPU y de otras fuerzas, es súper relevante. Luego también la gente que está en Rotterdam, otros que están en España, otros que están en Francia. La verdad es un partido socialista que está ubicado en distintas partes del mundo. Y que lo que viene va a afectar justamente a todos los socialistas en todas partes del mundo, una cuestión súper interesante. Yo alguna vez pude entrevistar a la gran Anita Lago para muchos años atrás, y me comentaba cómo vio afectada su vida de militante socialista en el marco de las rupturas que vienen a posterior de lo que estamos conversando y que de alguna forma va a ser el contenido de las próximas conversaciones. Y a todas partes llegaban los debates del socialismo chileno, o sea, es una cuestión bien notable. Con todas las carencias que estamos conversando, el Partido Socialista tal vez era un partido demasiado pasional para vivirla, y en este contexto fue muy, muy, muy potente, porque si le mezclas exilio, si le mezclas la situación propiamente tal del exilio y la vivencia de la clandestinidad en el país y otros, que nadie haya quedado impávido frente a estos debates es una cuestión, yo creo que de verdad muy, muy, muy potente. La Anita Lago estuvo también en Europa Oriental, ¿cierto? No me acuerdo cuál era el país en este momento. No sé si era Hungría, si mal no recuerdo. Hungría, sí, o Rumania o Bulgaria, en esa Sí, zona yo sé que estuvo. sí, o Bulgaria, que puede ser, sí. Sí. Y ella me comentaba que justamente cuando se rompe el partido el año 79, parte importante estaba incluso con los militantes rojos, otros eran de Altamirano y otros como ella, que quedó dentro del mundo de Clomiro Almeida. O sea, imagínense, o sea, eran grupos grandes, 10, 15 militantes, quizás en algunos núcleos, en otros, y a todos los afectó esta situación. Creo que Cristian también lo comenta un poco en uno de sus trabajos con respecto a lo que pasa en Nicaragua, ¿cierto?
que los pilla ahí también la ruptura del Partido Socialista. Por tanto, pero igual quedan todos peleando juntos, o sea, en su frente, ¿cierto? Pero esto es el Partido Socialista. O sea, de alguna forma esta situación internacional es una cuestión bien notable y que de alguna forma lo va a cruzar en ideas, en debate, en reflexión, pero por sobre todo en la parte orgánica, la parte práctica también, que es como cómo reorganizar el Partido Socialista en virtud de su reflexión teórica sobre la naturaleza del régimen, ¿cierto? Porque eso también es importante. El documento Marzo también lo colocó, o sea, reflexionó, ¿qué tipo de dictadura es? Y paulatinamente el PS empieza a decir, ¿este es el tipo de dictadura que creemos que tenemos que enfrentar? ¿O hay transformaciones más radicales y profundas? El documento Marzo también tiró hartas luces sobre ello, o sea, se dio cuenta muy del principio de que esta no iba a una dictadura de corto plazo, era mucho más refundacional de lo que se esperó. Por tanto, yo también ahí creo que para terminar esta parte es importante comentarlo. O sea, hay una reflexión muy pronto y mucho más rápida que de otros partidos y organizaciones políticas con respecto a ella. Así que, bueno, es una etapa súper interesante. A mí me interesa mucho, sobre todo, esta instancia. Y que además el Partido Socialista creo que con su luz y sombra logró imbricar el debate entre la situación dura de la clandestinidad con lo que estaba pasando afuera. Y que probablemente es de los momentos más apasionantes y duros de la historia de Chile y de la historia de la izquierda en particular. Eso. Así es, Francisco, sin duda que luego ya la década del año 76 en adelante, la historia del partido se pone sumamente compleja. Quiero darle unas últimas palabras al cierre, Cristian, lo que quiera decir, adelante, No todo solo suyo. quiero, solo quiero agradecerle a ustedes, a ti, Nicolás, a ti, Francisco, por esta linda oportunidad de hablar del socialismo chileno, de la historia del partido, que me parece tan importante y tan necesario que se conozca. Porque creo que de todos los partidos de izquierda, el único partido que sobrevivió para hacer gobierno fue el PS, y ese es un gran mérito, pero también poco conocido y muchas veces vilipendiado. Así que nada más que eso, gracias. Quedo a su disposición para cuando ustedes estimen conveniente para conversar de este y de otros temas o para hacer alguna otra actividad. Como les dije, esa es mi forma de aportar a la organización. Muchas gracias, compañero Cristian, muchas gracias, Francisco. Quiero agradecer también al resto de las personas que trabajan en este espacio, a Davor Mimisa en la producción, a Ramiro Leiva en el diseño, a Fernando Kraus desde su apoyo a través del Instituto de Igualdad y a Tomás Vivanco en todo lo que tiene que ver con la difusión de medios. Estamos muy contentos ya, vamos en el capítulo número 11. Hemos recibido muchos comentarios positivos. El capítulo anterior, que fue dedicado al golpe de Estado, fue muy significativo hacerlo para nosotros, compartirlo, y fue muy bien recibido por la militancia. Así que nada, agradecer a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven en este espacio, y nos volveremos a encontrar en una próxima conversación de Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias.